Bueno, y veremos a explicarle cuál es la diferencia entre calor y temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas en una sustancia, mientras que el calor de la transferencia de energía entre dos sistemas, una diferencia de temperatura. La primera ley de la termodinámica, también conocida como el principio de conservación de la energía, establece que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma a otra. En el contexto del calor y la temperatura, esta ley nos dice que la energía transferida como calor a un sistema puede aumentar su energía interna, elevar su temperatura o realizar trabajo. Bueno, así es como se transmite el calor en la termodinámica. El modo en que el calor se transmite entre sistemas se conoce como transferencias de calor y existen tres mecanismos principales que son convección, conducción y radiación. La convección ocurre cuando el calor se transfiere a través del movimiento o del fluido, ya sea líquido o gas. Por ejemplo, cuando calentamos agua en una olla, el calor se transfiere a través de la convección o medida que las corrientes de agua calienten, ascienden y el agua más fría desciende. La conducción es la transferencia de calor a través de un material sólido, donde las partículas cercanas o una fuente de calor aumenta su energía cinética y la transfieren a las partículas adyacentes. Por ejemplo, cuando toca un extremo caliente de una barra metálica, la energía se transfiere radialmente a tus dedos. La radiación es una transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas, como la luz visible o los rayos infrarrojos. Este mecanismo no requiere un medio material para programarse, por lo que puede ocurrir en el vacío. Un ejemplo común es sentir el calor del sol a pesar de la ausencia de aire entre nosotros y la fuente de calor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la dilatación de los cuerpos. La dilatación de los cuerpos se refiere al cambio en sus dimensiones en respuesta a un aumento de temperatura. Este fenómeno se manifiesta de manera diferente en sólidos, líquidos y gaseosos. En sólidos, la dilatación se produce principalmente de una dirección específica y es bastante como predecible. Cuando un sólido se calienta, sus partículas se vibran con mayor energía, lo que lleva a un aumento en la separación promedio entre ellas. Esto resulta como en un aumento en las dimensiones lineales del sólido, proceso que se conoce como dilatación lineal. En líquidos la dilatación es más uniforme, menos direccional que en los sólidos. Cuando un líquido se calienta, pues sus partículas también aumentan su energía cinética y se separan ligeramente entre sí. Esto provoca un aumento en el volumen del líquido, o sea que, como por ejemplo que se dispersa, o sea que el agua, como digamos, es como lo mismo que pasa cuando está hirviendo el agua, o sea que al calentarse la temperatura, o sea, el líquido se calienta y sus partículas, pues, como ya les dije, también aumentan, sus partículas también aumentan. Y pues este fenómeno es conocido como dilatación volumétrica. Y en gases, pues la dilatación es aún más notable, ya que los gases tienden a expandirse significativamente cuando se calientan. Esto se debe a que las partículas de gas están mucho más separadas que las partículas en sólidos y líquidos. Bueno, profe, pues aquí le voy a dar un ejemplo de la dilatación en cada uno de los estados, o sea, en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. A ver, en el sólido pues está este ejemplito. Una barra de acero que se calienta a un extremo mediante una fuente de calor. A medida que se calienta, los átomos en la estructura cristalina del acero comienzan a vibrar con más energía, lo que provoca que se expanda en longitud. Este fenómeno se utiliza en aplicaciones como los rieles de ferrocarril, que se expanden en verano debido al calor. Y el líquido, pues, un recipiente con agua se calienta suavemente en una estufa. A medida que el agua se calienta, las moléculas individuales ganan energía cinética y se mueven más rápido, lo que resulta en una expansión del volumen del líquido. Esto se puede observar en un termómetro de mercurio, donde el mercurio se expande y sube por la escala de temperatura cuando se calienta. Y mientras que el gaseoso, pues un globo que se infla cuando se calienta, ya que las moléculas de gas en su interior se mueven más rápido y ocupan un volumen un poquito más como mayor, o sea que está como así, y por el volumen pues se agranda y se expande.
Bueno, pues aquí les voy a hablar sobre los cambios de fases. Aquí les voy a dar algunos. Bien, les voy a explicar sobre ellos. A ver, primero, fusión o también conocido como solidificación. Es el cambio de estado de sólido a líquido. En este proceso se agrega energía térmica a un sólido, lo que aumenta la vibración en las partículas, hasta que éstas superan la fuerza de atracción por los que las mantienen en una estructura sólida. Como por ejemplo, cuando se calienta el hielo, se convierte en agua líquida. Así es, o sea que el hielo se calienta y pues se derrite y se vuelve agua. Otro es la vaporización o condensación. Condensación es el cambio de estado de líquido a gas. Durante la vaporización, las partículas de un líquido se ganan suficiente energía para romper las fuerzas de atracción intermoleculares y escapar hacia la fase gaseosa. Por ejemplo, cuando se hierve el agua como por ejemplo en una olla servial, si hierve el agua durante mucho tiempo, pues pasa esto y se convierte en vapor, o sea que pasa de líquido a gas. Y también está la sublimación o deposición. Es el cambio de estado de sólido a gas o viceversa, sin pasar por el estado líquido intermedio. La sublimación ocurre cuando la presión de vapor de un sólido supera la presión atmosférica a una temperatura determinada. Un ejemplo común es la sublimación del hielo seco, dióxido de carbono sólido, que pasa directamente a la fase gaseosa sin derretirse. Y pues condensación o vaporización inversa. Es el cambio de estado de gas a líquido. Sucede cuando pues las partículas de gas pierden suficiente energía como para vencer las fuerzas de atracción intermoleculares y se agrupan para formar un líquido. Un ejemplo común es la formación del rocío en una mañana fresca cuando el vapor de agua en el aire se condensa en pequeñas gotas de agua. Bueno, solidificación o congelación. Es el cambio de estado de líquido a sólido. Durante la solidificación, las partículas en un líquido pierden como energía térmica y se organizan en una estructura ordenada formando un líquido. Por ejemplo, cuando el agua líquida se enfría lo suficiente, pues la baja temperatura bajo cero hace que como que se congele, o sea que el agua se convierte en hielo. Bueno, pues ahora les voy a decir lo que son. Bueno, los cambios de fase pues son transiciones en las cuales una sustancia pasa de un estado de la materia a otro, como de sólido a líquido, de líquido a gas, de líquido a sólido, etc. Estos cambios se ven afectados principalmente por dos factores: temperatura y presión. La temperatura es el factor más importante que afecta los cambios de fase. Cada sustancia tiene un conjunto específico de temperaturas a las cuales ocurren los cambios de fase. Por ejemplo, el punto de fusión en la temperatura a la cual una sustancia cambia de sólido a líquido, y el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia cambia de líquido a gas. Cambios en la temperatura pueden acelerar o ralentizar, o sea, hacer más lento el proceso. Y en presión, pues, también puede afectar los cambios de fase, especialmente para sustancias como el agua. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua aumenta con la presión y disminuye con la altitud. Esto se debe a que la presión afecta la energía necesaria para que las moléculas superen las fuerzas de atracción intermoleculares y cambien de fase. Como podemos ver en el experimento, la bolsa del agua se coloca sobre la llama de una candela. El calor de la llama calienta el agua dentro de la bolsa, provocando que hierva y se convierta en vapor. El vapor ejerce presión dentro de la bolsa.
lo que hace inflarse. Una vez que la presión del vapor se equilibra en la presión atmosférica exterior, el proceso de inflado se detiene. Finalmente, cuando la bolsa se enfría, el vapor dentro de ella condensa nuevamente a agua líquida.